la corrupción del gobierno nacional? Doctor Néstor, en lo absoluto. Nosotros hemos obrado aquí con toda transparencia y con los más altos estándares de calidad en cuanto a seguridad del sorteo y tranquilidad para todos los apostadores. De hecho, el Templo de los Millones, donde se realiza no solo el sorteo de la Lotería de Medellín, sino sorteos de otras loterías que juegan con las empresas de apuestas permanentes, son un vitral gigante que queda en un costado de la edificación donde funciona la lotería, y allí todo el mundo tiene la posibilidad entonces de ver cómo se realiza el sorteo, además de que tenemos supervigilancia de coljuegos, que tenemos que entregar información permanente a los organismos de control como la Superintendencia de Salud, la Contraloría y en general las entidades encargadas de vigilar los juegos y apuestas en la ciudad de Medellín. Doctor Mendoza, ¿qué resultado hay de la auditoría, del informe forense que hicieron ustedes para determinar si había o no aquí alguna irregularidad? Precisamente a raíz de las suspicacias que se pudieran presentar frente a esta situación, tanto la junta directiva como la gerencia determinamos entonces la realización de estas auditorías de un proceso que ya está auditado y certificado por el ICONTEC, que desde el año 2011 viene haciéndose toda serie de ajustes para que efectivamente el sorteo sea cada vez más transparente y le dé tranquilidad a toda la ciudadanía y a los apostadores. Y ahora recientemente pues tenemos la expedición de la norma técnica de la calidad, la norma 6767, que exclusivamente atañe a asuntos de juegos de suerte y azar, y que estamos precisamente en la implementación de la misma. Así que el sorteo está más que blindado, el sorteo está automatizado, y antes del sorteo se realiza entonces también un ejercicio que se llama el presorteo, donde se hacen ejercicios de cómo están funcionando las baloteras, se hace el pesaje de esas mismas balotas permanentemente, y el proceso es totalmente automatizado y no hay injerencia de ninguna mano ni de ningún ser humano que pueda participar en el mismo. Adicionalmente a ello, existen entonces las grabaciones de todo el proceso del sorteo, el ingreso al Templo de los Millones, que tiene que ser certificado, y de esa manera entonces garantizamos la transparencia y la seguridad de que el sorteo se realiza con toda doctor Mendoza, ¿qué es lo del Templo de los Millones que usted menciona? El Templo de los Millones es el sitio donde se realiza entonces se realizan los sorteos de la Lotería de Medellín. ¿Hay posibilidad de que ese templo haya sido profanado? No, precisamente por eso fue que ordenamos entonces, como lo dije anteriormente, tanto la auditoría interna que nos correspondía, como una auditoría forense a los sistemas, para de esa manera entonces pues darle la tranquilidad a todos los apostadores y a la ciudadanía en general de que los sorteos se realizan con los más altos estándares de calidad y de transparencia. Doctor Mendoza, entonces solo queda una pregunta. ¿Por qué la Lotería de Medellín permite que empleados de la misma lotería compre billetes para los sorteos? Por una razón sencilla, porque no existe ninguna restricción al respecto, porque la ley 643 de 2001 no tiene ninguna prohibición, ni tampoco sus decretos reglamentarios, y en ese orden de ideas entonces pues nadie está de verdad restringido a la hora de adquirir un billete de la Lotería de Medellín, porque lo que nosotros pretendemos... ¿Esto es para todas las loterías o solo para la de Medellín? Claro, todas las loterías de Medellín, todas las loterías del país, las 15 que existen, obviamente que tienen esta normatividad que la rige, y en ese orden de ideas entonces pues no hay ninguna restricción al respecto. Vale. Doctor Mendoza, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación. Gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirnos a toda la amable audiencia y sobre todo dar las claridades al respecto. Un feliz día para todos. Es el gerente de la Lotería de Medellín. Y doctor Callejas, gracias a usted, muy amable también. No, doctor Néstor, usted muchas gracias por permitirnos esta manera de claridad. Un abrazo muy grande. Gracias. Felipe, ¿quedó convencido? Hombre, yo creo que es que hacer un fraude ahí es muy difícil, Néstor. Yo creo que es casi imposible, por lo que explicó el doctor Mendoza.
Yo estoy de acuerdo con el señor Callejas. Yo creo que él se ganó limpiamente ese premio. Sí, es que hay cámaras, ese informe aquí fue contundente. Es que hay cámaras, hacen presorteo, miran que las balotas estén funcionando, graban absolutamente todo lo que pasa. Robert Mugabe también se ganó la lotería de Zimbabue, ¿no? Robert Mugabe, el dictador. Robert Mugabe también se ganaba la dictadura, la lotería de Zimbabue, el dictador. Pero yo creo que dañar la reputación de unos funcionarios, porque sí, por razones políticas, en este caso no me... Pero no, ahí no hay razones políticas, es que quiten el nombre de Federico Gutiérrez o del alcalde o del gobernador. Asumamos que la lotería es una lotería privada. Cualquiera supone que si el subgerente se gana la lotería, pues eso es una suerte muy sorprendente. Es un seco, ojo, porque es que no es el premio gordo. Se ganó el seco. Póngase en el caso de que usted, siendo secretario de gobierno de Claudia López, hubiera comprado la lotería de Bogotá y se hubiera ganado un seco. Sí, Felipe, yo sé que es muy difícil. Lo cual no era improbable. Yo sé que suena raro y por eso lo están tomando como combustible político. Lo primero raro es que alguien se gane la lotería, Néstor, porque las loterías hoy viven de que nadie se gane sus premios. Uno entre un millón, sí, entre un millón dijo, ¿no? Entre 5 millones. Uno entre 5 millones. Uno entre 5 millones. Pero además es que se vende muy poquita lotería. Digamos, sacan 100 sacan 100 billetes. Que hay mucho arraigo, de verdad. Sí, no, pero más allá del arraigo, solo se vende aproximadamente el 35% de los billetes que salen en circulación. Es decir, que la posibilidad de que la propia lotería se gane la lotería cada vez que hay sorteo Héctor, es del 70% y de que quede en el público es solo del 30%. Es un asunto de fe, Felipe. Nadie va a convencer al presidente de la República de que esto fue lindo. Pero tal vez, Néstor, Héctor se acuerda de un loterio invidente que había subiendo al externado. Yo no sé si usted se acuerda. Ah, sí, claro, que allá comprábamos todo lotería, que era el que nos hacía reír, porque era el que decía, mirando así para arriba, pues no mirando, decía: lo tengo entero para hoy, Santander en 4, Bolívar en 2. Lo tengo, ¿se acuerda, Héctor? Sí, claro que me acuerdo, era buenísimo. Pero lo otro que descubrimos en este impasse, Héctor, me informan desde Medellín. Curiosamente, que yo pensé que se habían acabado los loteros, le confieso. Óigame este dato, Héctor. Me están informando que la del viernes pasado también se ganaron la lotería de Medellín. Así que... Sí, se la ganan mucho ya es sospechoso, pero digo porque solo venden el 35%. Pero es que solo venden el 35% de los billetes. Pero digo, lo otro que descubrimos es que la lotería de Medellín no es de Medellín, ¿no? Es de Antioquia. Yo le digo que yo conozco ese arraigo porque mi abuela era hija de paisa, mi bisabuela era paisa, y mi abuela compraba religiosamente la lotería y se la ganó 2 veces. Mi abuela. O sea que el que la compra se la gana. Para ganarla hay que comprarla, decía el viejo eslogan de la Total. Sí, lo que pasa es que yo vi a mi papá María Consuelo jugando lotería toda la vida. Y nunca Mi abuela sí se la ganó 2 veces. No, se la ganó una vez. Yo en cambio... Y cuando estaba celebrando Felipe, mi viejo se dio cuenta que le cogió el número. Pero no la serie. No, lo que no cogió fue la lotería y entonces nos ganamos la lotería y media hora después mi mamá le dice: pendejo, es la de Boyacá, no la Cruz Roja. ¿Se acuerda que había lotería de la Cruz Roja? Claro, yo en cambio tuve un tío, Álvaro Gómez, que en un mes él no compraba lotería, sino jugaba chance, la bolita, como dicen en la costa. Se ganó y 2. en un mes se la ganó 4 veces. No, es 4. Decir, tan. Sí, es más, la gente le mamaba gallo en el barrio y que, ¿cómo va a salir la lotería? Sí, si la compra se la gana. Se la ganaba. En segundos, el señor ministro de Justicia en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. ¿Por qué el alcalde Federico Gutiérrez no estuvo en el evento que encabezó el presidente Gustavo Petro en inmediaciones a la alcaldía de Medellín, en el que subió a la tarima a varios cabecillas de grupos delincuenciales? Esto fue lo que respondió el alcalde en Mañanas Blue. Porque es que yo no estoy invitado a ese acto que hace el presidente, ni está invitado el gobernador. Todo lo contrario, lo que hace Petro para ir a Medellín es a provocar. Él no va a buscar un consenso ni a buscar la paz. Eso no fue un acto de paz. Ahí se dieron palabras de todo menos de paz. Eso pareció un acto de guerra. ¿Cómo va a ser normal que un jefe de estructura criminal, al lado del presidente, quien debería representar toda la institucionalidad, independientemente de cómo pensemos,
va y básicamente dice que yo como alcalde de Medellín soy quien me atravieso a un proceso de paz. Primero, dígame cuál es el proceso de paz. Allá entra como Petro por su casa, los que Petro nombró, dice que en la comisión de paz en la cárcel de Itagüí, quién sabe qué están negociando, que le digan al país pues que están negociando. Segundo, ¿dónde está el marco jurídico? Tercero, ¿bajo qué excusas salen de la cárcel? Y si un presidente puede ordenar sacar criminales de la cárcel como y nada, como quien dice, tráigamelos a tarima que quiero estar con ellos. Y tercero, Néstor, todos queremos la paz, pero nos van a ir amenazando. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El revuelo causado por ofrecimientos como transporte, alimentación e inclusive las supuestas presiones de grupos criminales para asistir masivamente al evento que protagonizó el presidente Gustavo Petro el pasado sábado en Medellín se quedó corto frente a lo que fue la imagen del jefe de Estado en la misma tarima con cabecillas de estructuras criminales que delinquen en el Valle de Aburrá y que hacen parte del proceso de paz urbana. En la concentración llevada a cabo en la Alpujarra estuvieron presentes líderes de las estructuras como la Terraza, la Oficina, el Mesa, la Unión, entre otras, que inclusive tienen injerencia en varias subregiones de Antioquia. Con Petro, ministros como Daniel Rojas, Armando Benedetti, Pedro Sánchez, Yanay Damani Foronda y altas funcionarias como las directoras del DAPRE y el ICBF, Angie Rodríguez y Astrid Cáceres. Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que es el nuevo anuncio del gobierno, acompañado de lo que han llamado una octava papeleta. En el año 91, que dio paso a la Constitución del 91, fue la séptima papeleta. Aquí quieren en las elecciones de marzo las parlamentarias la octava papeleta. Señor ministro Montealegre, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo a la mesa y a los oyentes de Blue Radio. Ministro, antes de preguntarle de esta nueva aventura, la de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué no han derogado el decretazo que anunció el presidente Petro el viernes pasado? Néstor, estaban recogiendo firmas de los ministros. Yo la semana pasada firmé y creo que eso es la demora en el trámite. Apenas recojan toda la firma de los ministros, saldrá el decreto. ¿Decreto derogando el decretazo? Sí, señor, exactamente, Néstor. Pero eso estaba en trámite en la oficina jurídica de la presidencia la semana pasada. Yo inclusive la semana pasada firmé y deben estar en ese trámite. Es un tema de trámite, Néstor. No sé si usted lo ha escuchado, pero es que me dicen algunas personas por allá en la Casa de Nariño que surgió una teoría de que el presidente Petro no puede derogar el decreto. No la conozco porque la semana pasada estaba en la firma del decreto para los ministros y ese es el estado del arte que yo conozco. No sé qué evolución haya tenido el tema. No me han comunicado nada. ¿Y usted cree que sí? Digo, la discusión es porque como ya está en estudio en el Consejo de Estado y hay una demanda en el Consejo de Estado porque es un acto administrativo, hay quien cree o quienes creen, inclusive que el presidente ha consultado, que no se puede derogar. ¿Usted de la tesis de que sí se puede derogar? Sí, desde luego, Néstor, sí se puede derogar, y no solamente existe demandas ante el Consejo de Estado, que yo sepa existen 5 demandas contra el decreto ante la Corte Constitucional que el señor presidente de la Corte Constitucional, por razones que desconozco, no ha querido repartir. Hay 5 demandas, estaba para reparto la semana pasada y el señor presidente de la Corte, el señor Ibáñez, decidió aplazar el reparto de estas demandas para la próxima semana. Entonces no solo el Consejo de Estado, son múltiples demandas que hay, pero el hecho de que exista demanda no impide jurídicamente que el presidente derogue. Doctor Montealegre, ¿y cómo es lo de la Asamblea Constituyente? ¿Cómo es la idea de una papeleta en las elecciones parlamentarias? Mire, Néstor, yo creo que hay que entender que lo que se está planteando en este momento, en primer lugar, es un hecho político. Y el hecho político es que los ciudadanos libremente en las elecciones de marzo expresen libremente lo que Benedetti ha llamado la octava papeleta, como por hacer una similitud con la constituyente de 1991, que el pueblo exprese un sí o un no a una asamblea constituyente, pero debe entenderse este hecho no como un acto jurídico, debe entenderse como un hecho jurídico, como una expresión del constituyente primario, que es el pueblo, que tiene el verdadero poder constituyente
para que después de ese hecho jurídico, de ese hecho político, expresión del poder constituyente, se produzcan las normas jurídicas que se requieren de acuerdo a la Constitución para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Montealegre, y usted que además conoce de temas de historia, ¿a usted le parece que esto es comparable con lo de la Constituyente del 91, con el movimiento de la séptima papeleta, que fue espontáneo, que fue popular, que fue para unir al país, que no fue promovido por el gobierno, que nos regía en ese momento la Constitución del 86, que no había un mecanismo de convocatoria popular y ahora sí lo hay? ¿En qué se parecen? Pues yo creo que se parecen a todo momento constituyente, Néstor. Yo quiero brevemente explicar que el poder constituyente es un concepto contemporáneo, más que contemporáneo diría es un concepto moderno. El poder constituyente, como todos lo saben, es un concepto que nace con la Revolución Francesa y tiene un arraigo total en todo lo que se discutió hace más de 200 años con la Revolución. Y como tal, pues todo proceso constituyente y todo poder constituyente, pues son hechos políticos, son hechos sociales, son hechos de ruptura. Entonces, cuando hablamos de constituyente, siempre tenemos que hablar de rupturas institucionales. A partir de las revoluciones nacen las constituciones. En este momento, pues no podemos decir que los momentos son iguales, de que la situación colombiana es igual al de la séptima papeleta, pero yo creo que sí hay lo que los constitucionalistas han denominado un momento constitucional, y el momento constitucional es el de que se requieren reformas profundas a la Constitución colombiana para contribuir a salir de la crisis. Sí. Doctor Montealegre, ¿y por qué no recurren a la Constitución, que entre otras cosas fue coescrita por el M-19 en la época de Antonio Navarro, cuando gente del M-19, no el presidente Petro, que no fue constituyente, lo sé, pero gente del M-19 participó en la construcción del diseño institucional que tenemos hoy? Y si quieren una asamblea constituyente, hay unas reglas de juego para hacerlo. Se presenta una ley ante el Congreso de la República, unos trámites, unos pasos. ¿Por qué no lo hacen como dice la Constitución? Néstor, se hará con estricta sujeción al marco constitucional. Colombia debe tener la tranquilidad, debemos todos los colombianos tener la seguridad, la certeza de que la convocatoria a una asamblea constituyente se hará dentro del marco constitucional. Lo que acontece es que la creación de un hecho político en las elecciones de marzo del próximo año no rompen el diseño constitucional, es el preludio, ese hecho político de lo que será luego las normas jurídicas, y se acudirá al diseño constitucional que trae nuestra Carta Política. Es absolutamente cierto e innegable que así se trate del ejercicio del poder constituyente, al menos en las normas de procedimiento, el poder constituyente ya está arreglado. Ya no podemos hablar de la teoría constituyente de las revoluciones francesas o la independencia norteamericana, de cómo el pueblo se constituye en fuente del derecho, rompe un orden viejo. No, en este caso ya el poder está arreglado y el poder es supremamente claro. Las normas establecen que, por regla general, una constituyente tiene que ser convocada por el Congreso de la República. Lo que acontece es que esa no es la única forma de propiciar una Asamblea Nacional Constituyente. Si bien la regla general es la de que hay que ir al Congreso, tenemos que tener en cuenta también que existen otras alternativas, como son los proyectos de ley convocatorios de una constituyente de origen ciudadano. Perdóneme, doctor Montealegre, porque ahí es donde usted no tiene razón, según los expertos y juristas, y usted es uno también muy respetable. Pero es que el único camino que hay para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, según la Constitución del 91 que ustedes quieren derogar, es a través del Congreso de la República. No hay otras vías, no hay otros atajos, no hay otros intentos ni otros caminos. Esa es una tesis muy respetable, Ricardo, y es que esa es la tesis ortodoxa, esa es la que se desprende de una tesis legal. No, ¿me puedo explicar, Ricardo, sí, claro, mi posición? Sí, señor. Entonces, esa es una de las lecturas, pero yo creo que
hay otras fuentes del derecho para convocar a una constituyente. Por ejemplo, desde hace varios meses yo apoyé la tesis de Leiva de que a partir de los acuerdos de La Habana existía una fuente de derecho internacional. Yo considero que los acuerdos de La Habana forman parte del bloque de constitucionalidad y de que ahí había otra fuente jurídica para llegar a una constituyente sin pasar por el Congreso. Lo dije mucho antes de todo Doctor Montealegre, esa es una teoría jurídica. Sí, claro, y lo expresé y es lo que quiero señalarle a Ricardo, de que yo entiendo, hay juristas muy respetables, aquí hay juristas, de verdad lo digo con toda sinceridad, que tienen una profunda erudición sobre el derecho constitucional y han dicho, mire, la única vía es esta, la única fuente. Yo tengo otra tesis y es de que hay otras fuentes diferentes y doy como ejemplo una asamblea constituyente derivada de los acuerdos de paz. Pero aquí hay el tema central que plantea Ricardo y es el que yo dejo planteado a esta mesa de diálogo que es la Blue Radio, y es de que también hay una forma es de convocar a una asamblea constituyente y es un proyecto de ley de iniciativa popular. Los mecanismos de participación de ley estatutaria establece que el 20% de los colombianos, o sea, más de 8 millones, pueden conformar un grupo, hacer un proyecto de ley convocatorio a una Asamblea Nacional Constituyente, independientemente de la votación que se haga en el mes de marzo. Y eso está permitido por una ley estatutaria. La discusión que surge de ahí, y esa es otra discusión que tendremos que dar, ojalá sea la próxima discusión en Blue Radio, es si una vez conseguidas los 8 millones no de votos, sino de firmas que convocan a una Asamblea Nacional Constituyente, la discusión que sigue es si ese proyecto de ley vincula o no vincula al Congreso. Si negado por el Congreso, puede ir directamente a la Corte Constitucional, o si esos 8 millones de personas pueden, después de reunir legítimamente las firmas, pueden acudir directamente a la Corte Constitucional. Ahí hay una fuente de interpretación. Acláreme una cosa, porque usted me está hablando de firmas. También de firmas, y de 8 millones de firmas habló el presidente Petro. Pero sí, Benedetti está hablando de una papeleta. Y el presidente habló el viernes de una papeleta. ¿Al fin va a ser papeleta o va a ser firmas? Mire, yo creo que hay un hecho clarísimo, y es que yo creo que el eje central de esta discusión que debemos entender los colombianos es que quien maneja el poder constituyente es el pueblo. Quien debe organizarse es el pueblo. Quien toma la decisión es el pueblo. Pero aquí no se está organizando el pueblo, lo está organizando el gobierno, doctor Montealegre. Néstor, el presidente lanzó la idea de que se incluya voluntariamente una papeleta en marzo, pero quien va a decidir en últimas son las organizaciones populares. Entonces uno puede llegar el camino es el fin es uno solo. Por partes, sí, señor. Partes, sí, señor. ¿Qué quiere decir que van a decidir organizaciones populares? Mire, Néstor, es que desde el momento en que se planteó, y yo tengo que reconocer que la idea fue de Álvaro Leiva, quien, a pesar de que en este momento pues creo que está haciendo afirmaciones que invaden la órbita personal del señor presidente de la República, hay que reconocerle a Álvaro Leiva que en su momento él fue un gran constructor de paz con las FARC, un factor decisivo para la paz de Colombia, y él, como testigo de las negociaciones de La Habana, dijo: mire, aquí hay unas disposiciones de La Habana a partir de las cuales nosotros podemos invocar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo estudié lo que hizo Leiva y estuve en foro y apoyé esa posición de Álvaro Leiva. A partir de ahí, y estoy hablando de, creo que hace ya casi 2 años, muchas organizaciones sociales empezaron con el discurso de que era necesario comenzar con un proceso constituyente que es muy diferente a una Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando hablo de proceso constituyente, quiero decir es que hay muchos caminos
políticos y jurídicos para el fin, y el fin es culminar en una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces es el pueblo el que decide, es el pueblo quien debe decidir si se va a expresar con una octava papeleta o se expresa popularmente recogiendo firmas. El gobierno no puede impedir eso, Néstor, sería indebido. No, pero es que además el gobierno y sería contradictorio. El gobierno lo está promoviendo. Yo sé que el gobierno no puede prohibirlo, pero es que el gobierno es el motor. Es que todos esos mecanismos están... el proceso del 91, doctor Montealegre, ¿no fue un proceso popular de gente en la calle? ¿Qué tal un gobierno promoviendo una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso? El próximo gobierno, que suponga usted hipotéticamente que será lo que ustedes llaman derecha o extrema derecha, ¿usted se imagina utilizando las mismas herramientas en el futuro? Pero es que refundar la patria, pero con diferentes padres. Es que el poder constituyente no va a depender de quién sea el próximo presidente de la República, ni quién va a ser el próximo Congreso. Es que el poder constituyente, y ustedes lo conocen muy bien, es la principal fuente del derecho en una democracia. No solamente los procesos constituyentes que dan lugares a las constituciones que luego nos rigen, pues han sido productos de procesos revolucionarios, de rupturas institucionales. Eso se ha demostrado desde hace 200 años en la modernidad. Entonces lo que tenemos que tener en claro es que una cosa es el poder constituyente y luego la última norma jurídica. Tuvimos una constitución que nos rigió más de 100 años, la de 1886. Sí, y fue una constitución que en su momento cumplió su función, y una constitución que el pueblo quiso que se cambiara, y se cambió por vías heterodoxas. ¿Y para qué quieren cambiar ustedes la constitución, doctor Montealegre? En primer lugar, Néstor, lo que tenemos que tener en cuenta los colombianos es el de que solo existen 3 formas para cambiar la Constitución. Primero, a través del Congreso; en segundo lugar, a partir de un referendo; y en tercer lugar, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿qué sucede? Que por decisiones muy importantes de la Corte Constitucional, democráticas, que le han servido mucho al país, la Corte Constitucional dijo: mire, el poder de reforma a la Constitución del Congreso y el poder de reforma del pueblo a través del referendo tiene límites. A través de esos 2 mecanismos de poder de reforma, usted no puede modificar elementos estructurales de la Constitución del 91, y ahí surgió una tesis bastante interesante, que es la tesis de los límites competenciales del Congreso, o sea, límites en materia y lo que se ha denominado sustitución. Perdóneme, insisto, ¿qué quieren cambiar? O sea, ¿cuáles son las reformas profundas? Pero es que quería indicarle el por qué se requiere una Asamblea Nacional Constituyente para hacer reformas más profunda. Se requiere, para hacer una reforma profunda, estructural a la Constitución, se requiere una Asamblea Nacional Constituyente. No porque lo diga el gobierno, es que lo ha dicho la Corte Constitucional en una jurisprudencia muy decantada, muy seria, de hace 10 años, que entre otras cosas ha sido un ejemplo en el mundo de límites al poder de reforma por parte del Congreso. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Yo soy un defensor de la Constitución de 1991. La Carta de Derechos de la Constitución en materia de derechos fundamentales, de derechos sociales, es una de las cartas más vanguardistas que hay en el mundo. Pero tenemos que entender que hay un gran divorcio entre la teoría y la praxis, entre teoría y praxis, entre el discurso constitucional y la praxis, hay un gran divorcio. En la práctica. Porque hay grandes obstáculos que surgen desde la misma Constitución. A mí me parece que uno de ellos, porque pues después hablaremos de esto, espero que me invite a los foros para explicar más qué más se necesita de cambiar de la Constitución. Yo creo que uno de los problemas más graves es el bloqueo institucional que se ha presentado durante este gobierno a las políticas de cambio. Es que aquí no se trata simplemente del ejercicio de la oposición. Toda democracia implica oposición. Es que forma parte de la construcción del conocimiento, el debate entre tesis y antítesis para llegar
a una síntesis. Eso lo inventaron los griegos presocráticos, Heráclito, exactamente. Entonces el tema de la contradicción, de la oposición, de la unidad y lucha de contrarios, eso es presocrático, eso es griego, forma parte de nuestra cultura filosófica. Entonces, yo no critico, cómo no eso. habría, doctor Montealegre, le doy una idea. ¿Sabe cómo no habría bloqueo institucional? ¿Cómo, Néstor? Ganen ustedes las elecciones con mayorías suficientes. Totalitarismo. Mire, Néstor, es que como le digo, es que yo tengo una concepción diferente de la democracia, en el sentido de que claro que tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos, gobierno y oposición, pero yo creo que el concepto moderno de democracia va mucho más allá. Ahora no hablamos de democracia directa, democracia representativa. Lo que hablamos actualmente, al menos el mundo actual, contemporáneo, es de democracia deliberativa. Y la democracia deliberativa, que supone gobierno, oposición, parte de un hecho de que tiene que haber es un encuentro y una confrontación de argumentos, y que debe triunfar el mejor argumento. Pero es que el debate no se está dando en esos términos de contradicción entre argumentos, sino que es simplemente una oposición por oposición y obstruyendo el cambio social. Pero es decir, y a mí me parece que eso hay que replantearlo. Doctor Montealegre, lo que entiendo es que el gobierno del presidente Petro quiere cambiar la separación de poderes que hoy rige en la Constitución del 91, que no haya autonomía jamás del poder legislativo ni de la rama judicial. Nunca, Ricardo, jamás. Creo que hay una consolidación muy profunda en el constitucionalismo moderno de la separación de poderes. Eso no está en juego. Eso es absolutamente indiscutible. Pero la forma del ejercicio de la democracia es diferente en el siglo XXI como fue en otras épocas. Yo creo que el discurso de oposición tiene que estar basado en argumentos, en razones, en confrontación de argumentos, y no en una oposición, entre comillas, oposición sistemática a negar toda posibilidad de cambio social. La Constitución del 91 es muy importante, pero no se puede convertir en un fósil, en un obstáculo para el cambio social. Doctor Montealegre, terriblemente paradójico que esa Constitución que salió después del proceso de paz del M-19, que el presidente Petro juró ante lo más sagrado, dijo él en su momento, que no iba a reformar. Usted me dice que es defensor de la Constitución del 91 y ahora ustedes dos, Montealegre y Petro, ¿quieren cambiar y tumbar la Constitución del 91? Pero para avanzar, Néstor, para avanzar, yo creo que nosotros tenemos que construir sobre lo construido. No es para demoler, no es para derrumbar, no es para empezar de cero con los diseños constitucionales. ¿Cómo sabe que eso no termina en una demolición o que no termina en la reelección de quien sea? El primer acto de la Asamblea Constituyente es declararse autónoma y decir que tiene plena capacidad de renovar todo. Chao, derrumbar todo. Pero es que lo puede hacer porque la misma Constitución lo permite. Por eso. Y eso es, entonces ustedes no pueden garantizar que es que van a avanzar en una Constitución, en su opinión, más progresista. Eso no lo tienen garantizado. Ustedes no saben qué va a pasar, qué Frankenstein va a salir de ahí, doctor Montealegre. Nadie sabía qué iba a pasar con la Constitución del 91 y fue ejemplar en materia de consagración de derechos en América Latina, por ejemplo, y de ahí surgió lo que se ha denominado un constitucionalismo transformador, y de ahí salió la importancia de cómo el Poder Judicial, los jueces y específicamente el juez constitucional puede ayudar a construir políticas públicas, y a partir de esa institución tan importante hemos logrado grandes avances, pero es que necesitamos muchos más avances ante los desafíos de este siglo, y eso es lo que se está proponiendo en el marco de la institucionalidad. Usted tiene razón, tenemos que hacer algo más importante, algo más grande, porque por supuesto este tema es gordo. Le hago una pregunta final, si me permite, doctor Eduardo. Con mucho gusto, Néstor. ¿Quién controlaría todo el proceso de convocatoria de una constituyente? Indiscutiblemente la Corte Constitucional. Este es un proceso que ya está, como le digo, el Poder Constituyente. No, pero si no la quieren pasar por el Senado, por el Congreso. La Corte, necesariamente la Corte, en esto es ineludible. Pero ¿en qué momento iría la Corte Constitucional? Antes de que vote el pueblo,
porque es que el pueblo tiene que votar, Néstor, en cualquiera de las circunstancias tiene que haber un control previo a la votación por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice, mire, sí se cumplen los procedimientos para que el pueblo decida en una votación si convoca o no. Después de que convoque, pues tendrá que venir una elección de los constituyentes, pero aquí ya hay un sistema arreglado, institucional, que será la Corte Constitucional, quien controla además antes y después el procedimiento. Entonces, aquí no estamos dando un salto al vacío, pero doctor Montealegre, estamos dentro de la institucionalidad. Para no quedar con esta duda, ¿es octava papeleta en las elecciones parlamentarias o son firmas? No. Hay un hecho político y la meta en este momento es conseguir más de 13 millones de votos como un hecho político. ¿13 millones de votos en las parlamentarias? En las parlamentarias, para crear un hecho político, y a partir de ese hecho político, y a partir de ese político vendrán las formas jurídicas. Primero los hechos políticos y después las formas, no al revés. Pero ¿cómo van a introducir la papeleta, doctor Montealegre, si no lo permite hoy la ley? Eso lo hace el ciudadano. Este es un hecho político y como tal no habrá regulación, no habrá convocatoria, porque es que además no se puede, porque no puede coincidir este tipo de actos con un acto electoral. Será el pueblo quien voluntariamente exprese un sí, un no, como lo quiera expresar, y ya serán los veedores de los partidos quien contarán. Serán los ciudadanos de Colombia, los 13 millones que voten, que le digan al país, yo voté sí, y ahí haremos el conteo. Ese va a ser el escrutinio, no va a ser de la registraduría, es del pueblo, es de ustedes, es de la ciudadanía. Lo que ustedes están proponiendo al final es un plebiscito alrededor del presidente Petro que se va a realizar el día de las parlamentarias del año entrante. No es un plebiscito, porque aquí no estamos votando a favor o en contra de una política de Petro. No, yo sé que técnicamente no es un plebiscito, pero en la práctica sí. Quienes quieran apoyar al gobierno Petro votan sí a la Asamblea Constituyente. Quienes quieren no apoyar al presidente Petro votarán no, se abstendrán de votar. Néstor, es que yo creo que esto va más allá del apoyo al presidente de turno. Yo creo que aquí lo que los colombianos nos estamos jugando es una carta nueva de navegación para el siglo XXI. Y si el pueblo decide, y si se requieren, y yo lo invito a que hagamos un debate con su mesa de trabajo para explicar detalladamente ya qué se requiere de cambiar de la Constitución de 1991, que yo defiendo, pero son muchísimos, Néstor, los temas que en este momento le voy a enunciar. Simplemente para no fatigar a la audiencia, los temas de los órganos de control, la posición de la Procuraduría en los procesos penales, la necesidad de un tribunal de cuentas que reemplace la parte investigativa de la Contraloría, reformular el sistema. Llevan 3 años gobernando, doctor Montealegre, ¿por qué no han propusto eso? Se ha propuesto y no ha salido. Esto se propuso. No es cierto, no han propuesto nada. Hubo una propuesta, por ejemplo, en materia de crear un tribunal de cuentas, que me parece muy importante para el control fiscal. Ni han propuesto la famosa reforma de la Procuraduría. Es decir, todos esos cambios que uno podría discutir, preséntenlos ante el Congreso. Para eso está el Congreso de Colombia. Quieren una asamblea constituyente, llévenla al Congreso. Pero miren esto, que quiero precisarle aquí con un solo ejemplo que usted me da. Señor. Y yo estoy dando algunos ejemplos, porque hay muchas otras cosas y sobre todo es el discurso social. El tema es cómo podemos lograr un equilibrio verdadero entre las políticas del Ejecutivo y la función del Congreso, pero que no impida los avances sociales. Detrás de todo esto, y esa es mi gran preocupación. Usted sabe que se lo digo con respeto, están 3 años de tiempo perdido. Es que eso, lo que usted me está diciendo, parece un eslogan de campaña. Fue lo que propusieron hace 4 años. Durante un año largo se hicieron elegir con estas banderas. Llevan 3 años gobernando y 3 años después dicen no, resulta que ahora nos dimos cuenta que toca cambiar la Constitución. Ustedes se eligieron con unas reglas de juego. Sí, Néstor, y se ha intentado avanzar en unas reformas sociales. Juró que no iba a haber asamblea constituyente. Pero y dijo, ¿para qué constituyente, Néstor, si ya tenemos Constitución?
Pero el momento histórico es diferente, Néstor. La realidad de estos 3 años mostraron obstáculos institucionales, bloqueos institucionales muy profundos. ¿Eso no es un engaño a los electores que votaron tranquilos porque el presidente Petro dijo que él no iba a ser constituyente? Pero será el mismo pueblo quien decida, porque no lo va a convocar Petro. Si al pueblo se le dijo, no queremos pero si el pueblo en este momento, casi 4 años después, decide lo contrario para dar una nueva carta de navegación para los colombianos en el siglo XXI, pues que el pueblo decida, no podemos tenerle miedo a la expresión popular, al contrario, yo creo que en medio de todas estas dificultades económicas que vive el país, sociales, políticas, de orden público, tenemos que volver a ponernos de acuerdo sobre lo fundamental, como diría Álvaro Gómez en una frase que es de un intelectual norteamericano, pero que Álvaro Gómez la popularizó. Tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Tenemos que hacer rediseños institucionales muy profundos que no se pueden hacer por los mecanismos ordinarios para enfrentar la violencia, para que podamos superar esta escalada brutal de violencia y de crimen que tiene el país. Esa es la propuesta, es una propuesta de un escenario mucho más amplio de deliberación. Tendremos oportunidad de volver a hablar seguramente del tema, porque vendrán meses calientes alrededor de este tema. Gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos, doctor Montealegre. Néstor, gracias por la invitación, un saludo a la mesa y a los oyentes. Chao. 9:42 en Mañanas Blue. En Mañanas Blue, el alcalde Federico Gutiérrez denunció que recibió amenazas de alias Douglas, con quien el presidente Gustavo Petro compartió tarima este fin de semana en Medellín. Nosotros recibimos una amenaza directa de esas personas, de algunas de las personas que estaban ahí en tarima. Y es más grave saber que esas personas conocían de primera mano una investigación que llevaba ya la Fiscalía, la Policía, con apoyo de la Alcaldía de Medellín, frente al tema de lucha contra el lavado de activos, producto del narcotráfico, de la extorsión y todo esto, y se iba a dar una operación muy grande. Esa investigación llevaba 10 meses. ¿Y por qué nosotros recibimos hace aproximadamente 3 semanas una amenaza directa, donde nos mandaban a decir que si seguían avanzando en esas investigaciones y que si se daban esas capturas de esos familiares de ellos que parece que estaban implicados en lavado de activos, que nos teníamos que atener a las consecuencias de manera directa? Alcalde, ¿quién le envió esa amenaza Una directa? amenaza directa. Alias Douglas. Alias Douglas, se la envió directamente. Llegó a través de personas, sí señor, y nos llegó a través de personas que hacen parte de la llamada Mesa de Paz Total. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La de ayer es una cirugía más de Miguel Uribe luchando por su vida, en el camino al milagro, un milagro que espera la familia, que esperan los médicos y que espera el país entero. Miguel Uribe lleva entonces 5 cirugías, inclusive con la que llegó al hospital el sábado 7 de junio. También la que le hicieron después para el control de la sangre, para que no fuera a causarle un problema mayor. Y finalmente la cirugía de urgencia que conoció el país el 15 de junio. A esa se suma la craneostomía, que eso es un procedimiento necesario para este caso, y también una traqueostomía, otro procedimiento de hace apenas unas horas, porque es un protocolo para todos los pacientes que llevan más de 12 días en una unidad de cuidados intensivos. Procedimiento normal y necesario en estos casos, con la buena noticia de que Miguel Uribe en todos sigue aferrado a la vida. Tienen razón el neurocirujano Hakim y la muy valiente esposa de Miguel, María Claudia Tarazona. Hay que seguir orando, porque esas oraciones interceden por el milagro, pero también le dan fuerza a los médicos, esos que hacen el milagro en la tierra, fuerza de la que habló el neurocirujano en las últimas horas en sus redes sociales. A pesar de que Irán e Israel han anunciado que habían puesto en marcha la tregua anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas ambas partes se han acusado mutuamente de haber roto el acuerdo. Y en el caso iraní, el Ministerio de Defensa denuncia el lanzamiento de misiles desde Israel, que serían la respuesta a un ataque desde Teherán
que ese gobierno niega haber realizado. Ese cese al fuego anunciado de manera victoriosa por el presidente Trump fue coordinado al más alto nivel entre el mandatario estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance y el emir de Qatar y primer ministro, pero también hubo llamadas de Trump con Benjamin Netanyahu y comunicaciones con funcionarios iraníes a través del secretario de Estado Marco Rubio y del enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff. Según lo revelado por Trump, el cese avanzará en periodos de 12 horas. Primero, Irán cumplirá con estas 12 horas, luego Israel, y a las 24 horas el cese se mantendrá y pondrá fin, según Trump, a la guerra de los 12 días. El gobierno anuncia que impulsará la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 9 de la mañana, 46 minutos. Felipe, entonces el padre de la criatura de la Asamblea Constituyente no es Montealegre, el ministro de Justicia que usted acaba de escuchar, sino la tesis de Leiva, que paradójicamente Leiva es el gran denunciante, el nuevo enemigo número 1 del gobierno, y es la tesis Leiva la que intentan imponer para sacar adelante ahí la idea de la Asamblea Constituyente. O sea, ellos quieren relacionándola pero con el acuerdo de paz. Yo creo que ese espanto hay que matarlo de una vez. Es decir, y yo por supuesto no coincido ni comparto la tesis del doctor Montealegre de que los 8 millones de firmas, que luego los 13 millones, que no tiene que pasar por el Congreso, en fin, bueno, eso es un tema, digamos, un tema de debate jurídico. Pero vámonos a la práctica. Convoquen todo lo que quieran. Convoquen. Podemos incluir, sí, en esa convocatoria, en la revocatoria del mandato, por ejemplo. Pero ¿cuál es el miedo de una asamblea constituyente o de los 13 millones de votos? ¿Usted cree que este gobierno, con la impopularidad que tiene, pero Néstor, si le tocó pagar para llenar una plaza con 3.000 personas el fin de semana, no ha vuelto a llenar una plaza? ¿Cuál es el miedo? Es que ese es un chantaje permanente, que la consulta popular, que no sé qué. ¿Cuál es el miedo? No llenan una plaza, menos van a sacar 13 millones de firmas. Pero si son demócratas, que es la tesis del doctor Montealegre, de que es para mejorar la democracia, para mejorar las cosas de la Constitución del 91, pues sí firmemos, pero si nos incluyen una pregunta sobre la revocatoria del mandato de Petro. Pero Felipe, es que una y nos vamos todos en igualdad de condiciones. Una constituyente tiene que arrancar revocando al Congreso, ¿no es verdad? Y sí, porque pues, en teoría, Néstor. Se declara poder autónomo. Pero nuevamente y revocan al Congreso. ¿Y qué es lo primero que después hacen? Pero nuevamente si no hay un acuerdo, si no hay un acuerdo pero político, mira la incoherencia. Pero es que no hay manera de que saquen los 13 millones de votos de nada. No existe la posibilidad. Es decir, ese chantaje permanente del gobierno del presidente Petro tenemos que acabarlo. Hay que develarlo. Claro, claro. Es perfecto, un chantaje vámonos permanente. todos en igualdad de condiciones. En eso yo estoy de acuerdo con usted, Felipe, pero desmenuzando la entrevista del ministro Montealegre, lo primero que dice es que hay un divorcio entre teoría y praxis. Pues precisamente para eso son los gobiernos, para cerrar las brechas entre lo que está escrito y lo que la gente realmente disfruta y a lo que tiene acceso. Entonces llevan 3 años gobernando y ese supuesto divorcio entre teoría y praxis lo quieren solucionar con más habladera en vez de corregir y hacer algo por la gente. Segundo, lo que él dice que quieren modificar es un bloqueo institucional que en la teoría también lo que se llama es tridivisión de poderes, y de lo que se trata es de un sistema de frenos y contrapesos para que no haya un totalitarismo. Entonces yo ahí sí veo un nuevo elemento distractor, un nuevo elemento que lo que pretende es tapar las 0 ejecuciones o la 0 ejecución del gobierno actual y seguir agitando la campaña, que es lo que quiere el presidente siempre. Les va a dar bandera para la campaña. Si la agitar bandera y hacer que todo el mundo siga la bobada. Pero es que la bandera se la damos nosotros, porque hablamos de eso. Esa no es una propuesta seria que merezca ningún análisis, ni merece debate jurídico. Tampoco es cierto que haya un debate jurídico, porque hay un señor que se inventa una tesis que no tiene ningún soporte
y todos terminamos discutiendo, y no, que es que aquí hay una controversia jurídica. No hay ninguna controversia jurídica. Hay un señor que está diciendo unas cosas que en el delito de la estafa, en el Código Penal, están descritas como artificios engañosos. Está diciendo mentiras, está diciendo cosas que no coinciden con la realidad y por lo tanto no merecen análisis. No hay un procedimiento que permita convocar una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso. Punto. Se acabó la discusión. Que el señor se inventa una teoría y cita unos autores y hace unas cosas, pues allá él, digamos. También en la Plaza de Bolívar hay un señor que dice que habló ayer con Jesucristo y en fin, eso pues bueno, uno lo deja pasar, porque pues uno no se pone a discutir y uno no dice, aquí hay una controversia teológica sobre si ayer apareció Jesucristo en la Plaza de Bolívar. No, simplemente no apareció. Eso no es una propuesta seria. Eso claramente es una propuesta de campaña parecida a la de cuando un candidato dice voy a generar 5 millones de empleos. Bueno, pues uno deja pasar ese tipo de afirmaciones porque forman parte de la retórica de la campaña. Eso es lo único cierto. Y a mí me parece, entre otras cosas, relativamente tranquilizante que la propuesta sea una propuesta tan larga. Esas de la consulta popular a la brava, por ejemplo, me alcanzaron a preocupar porque, bueno, expidieron un decreto, cometieron prevaricato, es decir, pasaron de la carreta a los hechos. Pero en este caso, aquí no hay ninguna intención ni siquiera de pasar de la carreta, entre otras cosas porque ellos mismos dicen, no, es que eso es por allá el año entrante y es solo la gente, la misma gente, etcétera. Y nosotros nos dejamos meter en la trampa y decimos, uy, qué miedo, van a convocar una asamblea constituyente y se puede, no se puede, y llamamos al experto y hablamos con el otro. No se puede y están hablando carreta. 9:53 minutos. Pero, la postura del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aquí en Mañanas Blue, intentando torcerle el pescuezo a las normas para convocar vía, dicen ellos, no saben si firmas o papeletas, la Asamblea Nacional Constituyente. Luis Ernesto. Ricardo, lo que sí es cierto es que hay mucha gente que no entiende estos procedimientos y realmente se preocupa, y yo por eso sí creo que hay que aclararles y darles absolutamente toda la tranquilidad que la papeleta, la famosa octava papeleta, pues no puede servir en el marco constitucional actual, porque eso sirvió cuando regía otra constitución, la Constitución de 1886, y se inventaron una figura que hoy no existe para poder convocar a la constituyente. Hoy, para convocar a la constituyente hay que presentar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo tiene que votar con mayorías del Congreso, y creo que cualquier oyente que escuche esto sabrá que las mayorías del gobierno no son buenas en el Congreso. Después la Corte Constitucional tiene que avalar esa ley, y todos los oyentes coincidirán que la Corte Constitucional no es ni mucho menos una corte de bolsillo del presidente Gustavo Petro. Y una vez eso pase, ahí sí pueden hacer lo que dice aquí el ministro de Justicia, que es preguntarle a la gente si quiere o no una constituyente. Salen y le dicen le preguntan a los colombianos en las urnas, ¿usted quiere una constituyente, sí o no? Y coincidirán los oyentes también que, dado el alto desgaste que tiene hoy el gobierno de Gustavo Petro, pues la probabilidad de que mayoritariamente los colombianos digan que sí quieren una constituyente es muy baja, porque eso va a ser un referendo sobre el presidente, como pasó en Chile con el presidente Boric, que perdió los procesos constituyentes justamente por un bajo nivel de popularidad. Y solo cuando eso pase, que ya vamos ahí en un año largo, casi 2 años, solo cuando eso pase, imagínese, es que se eligen los miembros de la Asamblea Constituyente. Es decir, estará Gustavo Petro lejos y fuera del poder durante mucho tiempo, pero adicionalmente el proceso no se va a agotar. Y por eso hay que decirle a los colombianos con toda tranquilidad que sigan su vida normal, que la constituyente esta de Montealegre es el mismo globo que hace 6 meses, el mismo globo que hace 12 meses, que lamentablemente el presidente nos tiene de globo en globo en vez de estar concentrado en las tareas de gobierno. Minutos, Andrés. Mire, Ricardo, si hubiera algo que yo le pudiera transmitir a nuestra audiencia o a este país, es una cosa muy sencilla, y es: no le paren bolas. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto es una opereta de 4ª categoría, un poco ridícula, además, si me lo pregunta, y lo digo con todo el respeto, porque todas esas invocaciones a Heráclito, a los presocráticos, a la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, que Montealegre cree que revisten esto de grandeza intelectual, no lo revisten más que de ridículo. Esto no tiene ninguna posibilidad real, esto no tiene ninguna posibilidad material, no vale la pena perder un segundo de tranquilidad ni de sueño por esto. Además, porque si esto es un circo, si esto es una opereta, hay que tener en cuenta que sin público no hay circo. Estas cosas existen únicamente
porque les prestamos atención. Entonces, no les prestemos más atención, sigamos nuestra vida, tenemos elecciones en marzo y en mayo, y el país seguirá su trayectoria democrática normal. Andrés, usted y Héctor tienen la teoría de que no parándoles bolas se arregla el problema. Si fuera así de fácil, es el gobierno con el inmenso poder que tiene este país, Felipe, presidencialista. Es el gobierno el que está detrás de la idea de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, desconocer los esfuerzos del gobierno, las estrategias del gobierno, no va a hacer que el gobierno deje de jugar. No, pero además es un jugador. Ojo al argumento que cita el doctor Montealegre. Seguridad, que entre otras cosas, claro, que entre otras el deterioro progresivo en el orden público del país es uno de los motivos para convocar a una, a una constituyente. Bueno, pues es que eso está claro, es que el hecho de que se haya debilitado a las fuerzas militares y se hayan fortalecido los grupos al margen de la ley, pues es generar todo este caos y toda esa cosa para poder brincar a un decreto de conmoción interior y de ahí a la Asamblea Constituyente. En eso hay que ser muy cuidadosos. Ahí, Felipe, por fortuna aquí todavía tenemos cortes, todavía tenemos división de poderes. Señor Aurelio, son las 9:56 minutos. Sí, Néstor, pero yo, pues como lo digo siempre, de abogado no tengo sino un hijo. Pero la verdad es que cuando uno oye la diatriba de Montealegre, es un ministro de Justicia torturando la norma para que le cuadre. Es como esas personas que arman un rompecabezas y cuando la ficha no le cuadra, sacan tijeras y la van organizando. Eso fue lo que yo le oía al doctor Montealegre, al ministro de Justicia, lastimosamente, de Colombia. Esto realmente es totalmente forzado, pero bueno el símil. En eso tiene... Pero en eso tiene usted razón, Néstor. La constituyente es el candidato de Petro. Como Petro no pudo conseguir un candidato que le gustara, porque Gustavo Bolívar no es de su agrado, porque Carlos Amaya le renunció, porque no aparece, porque Roy Barreras pues tiene más fuerza un purgado que Roy Barreras, pues entonces decidió volver su candidato la constituyente. Y entonces la constituyente es el candidato de Petro, y yo a eso pues no es que le pare bolas, pero sí tomo nota. Sí, y si la constituyente es el candidato de Petro, la constituyente no gobierna. En algún momento esa constituyente tendrá que volver eso en una persona de carne y hueso. La cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales, si usted quiere opinar. Rápidamente, la última, Héctor, rápidamente. No, le iba a decir que, mire, yo en esta estoy de acuerdo con Felipe en el sentido de que, bueno, que lo hagan, que lo intenten, a ver si lo consiguen. No hay ninguna viabilidad política de esa propuesta, ni jurídica tampoco, pero que lo hagan, incluso que decreten el estado de excepción, argumentando cualquier cosa, y que intenten expedir un decreto como ocurrió en 1990 y 1991, que fue la manera como se abrió la puerta de la Asamblea Constituyente de 1991. Ojalá lo hicieran, entre otras cosas, porque a diferencia de lo que hace este gobierno, lo que ocurrió en el 90 y el 91 es que los actos jurídicos que le abrieron la puerta a la constituyente se escribieron de una manera que provocaba, obligaba, conducía a la revisión constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno de entonces, está escrito en las memorias que escribió sobre ese tema el doctor Humberto de la Calle, que se llama un libro que se llama Contra todas las apuestas, está escrito que el presidente Gaviria puso una sola condición para seguir con el proceso constituyente, que lo revisara antes la Corte Suprema de Justicia, porque él no iba a permitir que se avanzara en un proceso que la Corte no considerara inconstitucional. Y en cambio ahora el gobierno lo que está buscando es un camino para evadir el control judicial, no para provocarlo. Esa es la gran diferencia. Y esa revisión de la Corte fue favorable y fue la que permitió, pavimentó el camino hacia la constituyente. Néstor, a mí me llama la atención dos argumentos, simplemente quiero decir que me llama la atención. Uno, lo de la oposición, eso del bloqueo institucional. Es que en la única parte en que no hay oposición es en los sistemas totalitaristas. Y dos, me llama la atención lo del incremento de la violencia como un argumento para. Estás escuchando Blue Radio. Los seres humanos estamos siempre en relación con los otros y necesitamos de los otros. Nadie puede ser feliz por sí solo. Nadie puede ser feliz aislado. Necesitamos complementarnos, ayudarnos. Por eso es necesario que seamos capaces de pedir ayuda, de pedir consejo.
con inteligencia, con humildad y sabiendo a quién y a quién no, porque no todo el mundo es idóneo, no todo el mundo tiene algo que enseñarnos, algo que decirnos. En eso tenemos que ser críticos. Confía en ti, cree en ti y anímate a dar lo mejor. Tú sabes.